Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Shell Helix Ultra AVL0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Helix Ultra Profesional y está considerado como uno de los modelos más top del fabricante Shell. Entre las homologaciones que cumple, indica el fabricante que es una CAC3, con lo que quiere decir que es un aceite con una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5 y es mid-SAPS. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, cumple con Porsche C30 y Grupo BAG 504 y 507. Pasamos a las propiedades típicas: viscosidad cinemática a 100 grados, 11,9, viscosidad cinemática a 40 grados, 58,70, valores típicos de 0W30, índice de viscosidad 204, un altísimo índice de viscosidad. Este valor se calcula tomando como referencia la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados, capacidad de bombeo a 40 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, 18.900. Si miramos la tabla SAE J300 podemos comprobar que entra sin problema dentro de un 0W, el cual impone un límite de capacidad de bombeo a 40 grados bajo cero de 60.000. Densidad, un parámetro que me parece totalmente irrelevante. Punto de inflamación 226, en la media de otros 0W30 que hemos visto hasta ahora en el canal. Y punto de congelación 51 grados bajo cero, un valor realmente bajo y buen indicador. Pasamos a la hoja MSDS. Esta es una hoja que tienen que emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en el que tienen que indicar ciertos compuestos que se han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, al entrar en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. El fabricante como tal en este documento no va a decir la receta completa del aceite, ya que no es su cometido, pero sí que en algunos casos podemos medio deducir qué tipo de compuestos se han utilizado principalmente en la base con la ayuda de unos CAS. Los códigos CAS van ligados a un tipo de compuesto en concreto y en este caso que se nos presenta figura un CAS 848-301-69-9, que esto se trata de base GTL perteneciente al grupo 3+. Las siglas GTL significan Gas to Liquid y se trata de un compuesto predominantemente utilizado por Shell, así como también Mobil en algunos modelos de su gama Mobil 1, que a diferencia de las bases HC más normalitas que se obtienen de la torre de destilación bombardeándolas con hidrógeno, se obtienen del gas natural, en un procedimiento en el que se consigue licuar el gas y que se mantenga en estado líquido para así poder utilizarlo como base de aceite. Este tipo de base es muy puro, prácticamente sin impurezas, muy estable y tiene muy buenas propiedades, sobre todo a bajas temperaturas. El fabricante indica que lleva una concentración comprendida entre un 0 hasta un 90%, pero ya os adelanto yo que esto es GTL puro y duro. Aprovecho que te pillo bastante concentrado para recordarte que te suscribas y le des a la campanilla para enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados, 59,8, viscosidad 100 grados, 11,8, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante. Índice de viscosidad 197, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, la reserva alcalina, indica un valor de 8,86 y es un valor realmente alto, sobre todo teniendo en cuenta que este aceite se trata de una CAC3 mid-SAPS que tiene limitado o restringido la concentración máxima de azufre así como de cenizas, obligando al fabricante a recortar en ciertos tipos de aditivos, principalmente los detergentes y neutralizantes. Otros aceites mid-SAPS que hemos visto en el canal, su TBN estaba comprendido en torno a 6, 7, 7,5, 8,86 me atrevería a decir que bate el récord en el canal en cuanto a TBN en aceites mid-SAPS. Tiene prácticamente el mismo TBN que aceites A3B4 Full SAPS que hemos visto hasta ahora. TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,72, un valor relativamente bajo. Aquí lo importante es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme vayan pasando los kilómetros, el aceite vaya envejeciendo, acumulando suciedad generada dentro del motor, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de ceniza 0,86,
Se pasa un chirripiquitín del límite de ACEA, pero quiero pensar que posiblemente sea por el pequeño margen de error que tienen los laboratorios, también puede ser por la partida en concreto, pero no os preocupéis que este aceite se trata de una ACEA C3. Punto de congelación 59 grados bajo cero, tratándose de un aceite perteneciente al grupo 3 es todo un récord. Chapó por Shell y por su base GTL. Aquí es donde se demuestran las bondades que aporta la base GTL. Está al nivel de los mejores aceites base PAO que hemos visto hasta ahora en el canal. Punto de inflamación 230 grados, por encima incluso de lo que indica el fabricante. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,202, un valor realmente bajo. Si bien es cierto que no es el más bajo que hemos visto hasta ahora en el canal, está en un muy buen valor. Recordar que ACEA para sus aceites C3 Mid Subs impone un límite máximo de 0,3 y este está en 0,2. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno, que es un modificador de fricción, no se ha utilizado. El molibdeno ayuda un poco a reducir un poco el sonido del motor, así como también el consumo del combustible. Fósforo y zinc, juntos forma el ZDDP, aditivo antioxidante y antidesgaste, 744 ppm, 918, valores típicos de aceite Mid Subs, aunque sí que bien es cierto que el zinc es relativamente elevado. Bario no se ha utilizado, boro sí se ha utilizado y mucho, 520 ppm. El boro tiene distintas funciones, hace función de neutralizante, también dispersante y ya en concentraciones tan elevadas como es este caso de 520 hace también de modificador de fricción, símil por ejemplo a lo que pudiese hacer el molibdeno. Magnesio 10 es prácticamente homeopático, hace función neutralizante y detergente, y en cuanto al calcio, que también es detergente y neutralizante, tiene una concentración de 1836, es valor típico de otros aceites C3 Mid Sub que llevamos visto hasta ahora en el canal. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, y el titanio son aditivos antioxidante y antidesgaste, no se han utilizado. Shell me suena muy poco que lo utilice en algún modelo, es más típico verlo por ejemplo el wolframio en algunos modelos gama alta de Ravenol y el titanio es común verlo en alguna gama alta de Castrol Edge. Y en cuanto al parámetro de oxidación, 12,3, con esto podemos medio deducir que en la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado éster. Pasamos a la hoja FTIR y es aquí donde podemos deducir qué tipo de compuesto se ha utilizado, así como su concentración aproximada. Aquí tenemos que tener en cuenta dos crestas principales, la que se forma en torno a 1750, también la que se forma en torno a 722. En la cresta de 1750 el parámetro del éster está bajísimo y junto con el parámetro de oxidación de tan solo 13, en este caso no se ha utilizado éster para la formulación del aceite. Y en cuanto a la cresta de 722 está completamente alineada en valor 1, esto quiere decir que el aceite es base predominantemente grupo 3 y en este caso según la hoja MSDS se trata de un aceite GTL, que el GTL pese a pertenecer a la base grupo 3 está considerado como base grupo 3 Plus. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Puntos a destacar: su alto TBN y más tratándose de un aceite ACEA C3 Mid Subs que suelen tener un TBN bastante bajito debido al recorte de los aditivos neutralizantes y detergentes. Bajísimo punto de congelación, prácticamente a la altura de aceites base PAO. Con este tipo de aceite puedes estar totalmente tranquilo de que pese a que tu coche duerma en la calle, aunque vivas en zonas con inviernos muy fríos, directamente en tal que arranques el motor, el aceite va a fluir muy rápido para todas las partes del motor. Tiene un paquete de aditivos bastante moderno, muy rico en boro y en general es un muy buen aceite. Tiene otra propiedad que me gusta bastante y es el precio. Este aceite aproximadamente sale en 33-34 euros, que me parece un precio más que correcto. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No quiero irme sin antes agradecer todo el apoyo y la colaboración de todos los suscriptores. Ya somos casi 400, jamás pensé que iba a pasar ni siquiera de 50, pero chapó por vosotros, muchas gracias, todo esto me anima a seguir haciendo vídeos. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.